Quiero dedicar el programa de hoy a un personaje de hace más de 16 siglos, que cobra insólita actualidad desde que se lanzó la propuesta de que son sus restos lo que están en Compostela, en vez de los del apóstol Santiago. La historia de Prisciliano y el priscilianismo es la de un proceso fluctuante entre la ortodoxia y la heterodoxia en una escalada creciente potenciada por hechos sociopolíticos entre los siglos IV y VI, que hicieron del obispo de Ávila un mártir para uno y un hereje para otros. Cuando el discurso de Prisciliano empieza a oírse en la segunda mitad del siglo IV, el Imperio Romano sufre una profunda transformación en la que el cristianismo pasa de ser una religión perseguida a una posición estable, pero conviviendo con el paganismo, lo que conllevó la aparición de desviaciones doctrinales y el surgimiento de los concilios ecuménicos para corregirlas, apareciendo las herejías, que cuestionaban los fundamentos doctrinales de la Iglesia. Frente al credo niceno, surge el arrianismo, que recibe la adhesión de líderes eclesiásticos e incluso de la Casa Imperial. Las primeras comunidades cristianas en la península ibérica se instalan en las principales ciudades ibéricas: Mérida, León, Astorga, Zaragoza o Tarragona. En el siglo IV el cristianismo sumaba multitud de conversiones por evangelización, por un lado, y en muchos casos por conveniencia sociopolítica. La Iglesia se ve desbordada en el control de esta situación y muchos sacerdotes paganos adoptan el cristianismo manteniendo sus viejos ritos de idolatría. Se llega a practicar el bautismo colectivo sin instrucción doctrinal previa, por lo que el politeísmo y la magia eran comunes en un ámbito de permisividad. Aparecen los movimientos heréticos y la penetración del cristianismo en la clase alta despertó la crítica de la riqueza de los nuevos cristianos. La Iglesia estaba instaurada, pero su estructura era inestable y fácilmente censurable desde diversos frentes, generándose un movimiento de depuración de los principios doctrinales. En este terreno de pugna entre paganos y cristianos por un lado y ortodoxos y heterodoxos por otro, junto a los acontecimientos políticos cambiantes, aparece Prisciliano, elegido cabeza de una tendencia reformadora dentro de la Iglesia. El priscilianismo se hace eco en el ámbito popular con su propuesta de vuelta a las raíces evangélicas del cristianismo frente a cierta relajación de costumbres de la Iglesia oficial, más ocupada en definir sus fundamentos doctrinales y su relación con el Estado romano frente a las corrientes paganas y un predominio de la clase acomodada frente a las humildes. Prisciliano, de que realmente se ignora su origen, es un joven de familia rica y aristócrata, de elevado nivel cultural, terrateniente, con gran número de servidores y clientes, un laico erudito y de gran influencia social. Hacia el año 370 viaja a Burdigala, Burdeos, para formarse con el retórico Delfidius, fundando una comunidad rigorista junto a su mentor, a su mujer Eucrocia y su hija Prócula. Así, pasa a encabezar un movimiento reformador en el seno de la Iglesia, convirtiéndose en su líder y máximo portavoz. Muy posiblemente era lusitano o bético, como lo eran también Instancio y Salviano, los primeros afines inseparables de Prisciliano, obispos de sedes lusitanas de Salamanca y Coria, próximas a Ávila, aún sin sede episcopal. Nada sugiera su ascendencia gallega y menos siriense, como algunos proponen infundadamente. Solo Próspero de Aquitania, en el siglo V,
le designa Pristilianus Episcopus de Galaecia, pero refiriéndose genéricamente a la difusión del pristilianismo en Galaecia romana, de la que Pristiliano nunca fue obispo en ninguna de sus sedes, pues Ávila romana siempre perteneció a la provincia cartaginensis y su metrópoli fue Toletum. Algunos autores creen probable que Pristiliano nunca estuviera en vida en Galaecia romana. Su doctrina, verdadero desafío a la Iglesia oficial de la época, fue acogida entre las clases menos favorecidas por su censura del lujo y el poder de los obispos, y promueve una vida ascética con igualación de la mujer en la vida social y religiosa. Logra expansión por Lusitania y Bética, y luego por Galaecia, Tarraconensis y Aquitania, con la ventaja de no encontrar el rechazo y la persecución que tuvo el cristianismo primigenio. Esta difusión genera el Concilio de Zaragoza en el año 380, donde el pristilianismo fue censurado, pero no condenado, por estratégica ausencia de los pristilianistas, ya que el Papa Dámaso, para evitar el conflicto, dejó sentado que no se condenara a ninguna doctrina en que sus seguidores no estuvieran presentes. El pristilianismo lo asumió como éxito y en contra de las actas de Zaragoza nombró a Pristiliano obispo. Para hacerse con las riendas del poder eclesiástico se pretendía la sede metropolitana de Mérida, buscando la destitución de su arzobispo titular Idacio, produciéndose un choque hostil, naciendo así el pristilianismo como una corriente populista generadora de tendencias enfrentadas. Idacio no fue depuesto y Pristiliano fue nominado por la vía rápida obispo de Ávila, sede creada ex professo para él, haciéndolo por encima de normas canónicas que le incapacitaban para el sacerdocio y más aún para el obispado. Sin embargo, pasó de seglar a obispo. La ambigüedad eclesiástica propició esta ascensión repentina de Pristiliano como líder religioso, provocando un choque entre sus seguidores que lo aceptaban como un santo varón, mientras que sus detractores lo veían como un intruso elevado irregularmente al obispado contra sus intereses. La cuestión se agrava en lucha por el poder eclesiástico, donde unos y otros se sienten atacados en su legitimidad, convirtiendo un problema interno de la Iglesia hispana en un conflicto religioso internacional. Idacio recurre al obispo Ambrosio de Milán, logrando el fortalecimiento en la sede de Mérida, y el apoyo del emperador Graciano por la ortodoxia nicena, ordenando que los pristilianistas abandonaran sus iglesias y territorios, adquiriendo Pristiliano caracteres heréticos que marcarán su futuro. El pristilianismo acude al Papa Dámaso en Roma, quien no recibe a la comitiva pristilianista. Tras morir Salviano, el mayor defensor del movimiento, acuden a Milán y, no encontrando eco, recurren mediante soborno a las intrigas palaciegas de Macedonio, quien logró un rescripto imperial de Graciano que les reponía en sus sedes, dando un vuelco a la situación. Un giro político cambia el rumbo cuando el emperador Graciano es asesinado en agosto del 383 y sube al trono imperial Magno Clemente Máximo, quien fue inflexible con la herejía. El proceso generó un sínodo en Burdeos para revisar el conflicto. Pristiliano lo interpreta como adverso, lo recusa y decide apelar a la autoridad imperial, intentando de nuevo, con ayuda económica de sus valedores, una nueva mediación favorable.
Este fue el grave error de Prisciliano: evadir el proceso eclesiástico y buscar un remedio por la vía civil, abriendo un proceso judicial que otorgó al emperador poder para dar un golpe a la herejía. Surge la controversia sobre si era lícito o no que un obispo fuese juzgado mediante proceso civil y no por un sínodo episcopal. La contradicción era grande, pues el propio Prisciliano, que ya estaba siendo valorado por el sínodo de Burdeos, fue quien rechazó su autoridad y apeló a la corte imperial de Tréveris. Pesó decisivamente en su contra su irregular acceso al episcopado, su aceptación de los libros apócrifos y las acusaciones de maniqueísmo, magia y brujería, que la ley romana reconocía como delitos civiles de máxima gravedad. Se le sentenció a muerte a él y a sus acompañantes, pensando también el interés que el emperador tenía por las propiedades de los priscilianistas con las que podría financiar sus campañas militares. Fruto de la condena se sucedió una drástica división en la Iglesia entre los que creían que Prisciliano era culpable y los que veían excesiva la sentencia capital de Tréveris por el brazo secular contra miembros de la Iglesia. Lejos de apaciguarse, el conflicto se agravó por la fama adquirida por los mártires de Tréveris, por la severidad de quien era considerado un emperador usurpador, finalmente derrotado y muerto en el año 388, de modo que los priscilianistas pasaron de ser considerados santos a mártires. Tras su ejecución, Simposio de Astorga quedó como único obispo afín al priscilianismo, seguido luego por su hijo Dictinio, una fase del priscilianismo urbano y culto próximo al ámbito episcopal, provocando un cisma hispano. Tras la condena de herejía en el Concilio de Toledo del año 400 y ante el peso de ser excomulgados, los obispos priscilianistas acabaron por aceptar la amnistía religiosa del sínodo toledano, aunque sólo aparentemente, jurando secretamente mantenerse fieles al priscilianismo. Un nuevo acontecimiento cambia el rumbo de las cosas. Galicia es invadida por los suevos, y el priscilianismo encuentra cobijo en esta Galicia sueva y rural, menos romanizada y, en cierto modo, aliándose al paganismo gallego prerromano aún existente. No toda Galicia era priscilianista, sino que surge una gran corriente antipriscilianista con Orosio, Idacio de Chaves y Toribio de Astorga, entre otros. Conviene citarlo porque suele decirse que toda Galicia asume el priscilianismo como algo autóctono, lejos de la realidad, pues la Iglesia galaica se fraccionó en un cisma irreconciliable donde en las ciudades como Lugo, Orense, Astúrica Augusta, Iria Flavia, Aquis Telechnis, en que no vivían los suevos, sigue vigente el orden romano y la Iglesia oficial es contraria al priscilianismo, que prospera por la tolerancia sueva, pero concentrándose solo en las áreas rurales. Con Ricciario y sus sucesores, el reino suevo abraza el catolicismo y Galicia es dominantemente católica. El priscilianismo queda recluido aún más en zonas rurales donde desaparecen aspectos doctrinales y perduran solo aspectos costumbristas de corte ascético.
El priscilianismo pervivió ciertamente en Galicia, pero más que una larga y activa pervivencia, habría que hablar más bien de una lenta desaparición ante el aislamiento y la permisividad sueva, hasta su plena desaparición gracias a la labor de San Martín de Braga y San Andrés de Iria, que conciliaron los postulados de la Iglesia oficial con el paganismo local, hasta que en el segundo concilio de Braga del año 572, presidido por Martín de Braga, se informa que no queda rastro del priscilianismo ni del paganismo, y se acaba de configurar el parroquial suevo del concilio de Lugo del año 569, cuando los suevos han adoptado el catolicismo. La cuestión cobra hoy una sorprendente actualidad desde planteamientos nacionalistas. La hipótesis de que sean de Prisciliano los restos de la tumba compostelana son sugeridos por Louis Duchesne en su breve ensayo Saint-Jacques en Galice de 1900. La propuesta, lejos de ser una tesis de investigación, se plantea como una vaga sospecha ante ciertas coincidencias. Los dos fueron decapitados y de los dos se habla de su traslado a Hispania. Dado el halo legendario del traslado jacobeo frente a la certeza del traslado priscilianista en la crónica de Sulpicio Severo, parece legítimo pensar que el traslado fuera el de Prisciliano y que la memoria apagada de éste se confundiera con la de aquel. Y la opción nace con una verosimilitud argumental de principio. El tema se ha tratado con demasiada querencia y escaso rigor, y en ningún caso se exponen indicios rigurosos que argumenten que sea Prisciliano quien pueda estar en Compostela, y desde meras vaguedades se resalta su supuesta galleguidad, aunque no pueda afirmarse que fuera gallego, y menos aún iriense, sino más bien lusitano o bético, además de que el concepto de gallego estaba muy lejos de estar conformado en el siglo IV, ni como idioma, ni como cultura, ni como unidad de sentimiento de un pueblo. De ahí, con sorprendente automatismo, se inventa el argumento de que Prisciliano fue natural de Iria Flavia y obispo de Galicia, cuando nada tuvo que ver con Iria ni jamás habló gallego, sino latín. Prisciliano fue un hispano-romano ajusticiado seguramente de modo abusivo, cuyo legado merece rehabilitación histórica, pero no desde una perspectiva nacionalista, ni a costa de la polémica jacobea, ni reivindicando como el espíritu genuino del alma gallega. Desde la visión distorsionada de identificar lo celta con lo gallego, se llega a proponerle como alternativa excluyente de la tradición jacobea, y el ocupante del sepulcro compostelano pasa a ser Prisciliano y no el apóstol Santiago, negando a éste lo que se regala a aquel sin fundamento para una cosa ni otra. No importa si hay otros lugares con mejores opciones para localizar el sepulcro de Prisciliano, no interesa apenas su legado ideológico e intelectual, lo que interesa es cruzar las similitudes entre dos figuras y subrayar que una es olvido y reinterpretación de la otra, y hasta parece que es más atractivo y rentable menoscabar la tradición jacobea que recuperar la imagen de Prisciliano. Sulpicio Severo, siglos IV y V, cita que los restos de Prisciliano y sus compañeros, tras los juicios de Treveris, fueron trasladados a las Hispanias, donde fueron venerados como mártires, pero sin revelar ningún indicio localizador.
Descubrir el lugar de enterramiento podría explicar el arraigo del priscilianismo y clarificar quiénes fueron los responsables del retorno. La búsqueda hasta hoy es infructuosa y los lugares propuestos son diversos, pero Diego Pía y Augusto, destacado estudioso del prisciliano y del priscilianismo, expone que hoy la evidencia apunta a la Galicia del siglo IV y particularmente a Astúrica Augusta como lugar más probable de localización de sus reliquias, pues el obispo Simposio de Astorga era entonces el único obispo fiel al priscilianismo, tras los ajusticiamientos de Tréferis, el único que pudo costear el retorno y aclamarlos como mártires. El error de la controversia entre Santiago y Prisciliano está, a mi juicio, en establecer una exclusión mutua entre ambos, como protagonistas incompatibles de un mismo fenómeno del que uno de los dos debe ser necesariamente descartado. Prisciliano y Santiago no son mutuamente excluyentes, sino compatibles, como acredita el ferrolano José de Leira Domínguez en su obra Xacobe e Prisciliano, que propone que ambas figuras merecen idéntico tratamiento intelectual sin interferencias discriminatorias. Pero hay criterios más sólidos, como el largo silencio arqueológico inalterado, que garantiza la preservación del contenido de la cámara mortuoria del edículo sepulcral desde su inhumación hasta su hallazgo en el siglo IX, con la particularidad de que en el interior del edículo, tras la reubicación de las tumbas, fue sellado por un mosaico ornamental del siglo II que existía, por tanto, mucho antes de la muerte de Prisciliano, acreditando un culto muy anterior al mismo Prisciliano. Un enterramiento en el siglo IV o V hubiera sido detectado por la arqueología y la hipótesis priscilanista tendría entonces su verosimilitud. Pero la conclusión es la imposibilidad de que Prisciliano sea quien esté enterrado en Compostela. De espaldas al error de situarlo en Compostela, la hipótesis priscilianista, contradictoriamente, despierta interés y sigue recibiendo crédito de escritores, novelistas, partidarios, asociaciones y en las redes sociales, incluso desata inusitado fervor rayano en el fanatismo acrítico, y sea por intereses editoriales, pasión nacionalista, desconocimiento técnico, anticlericalismo, esoterismo, sensacionalismo, ficción o morbo, que de todo hay, es un tema que se recicla como producto literario o audiovisual polémico. Este lamentable y casi voluntario error creo que se mantiene sobre todo por el hecho de que la identidad del sepulcro jacobeo sigue siendo cuestionable, pero no porque sea legítimo situar en él a Prisciliano. Para construir la hipótesis de Prisciliano en Compostela hay que desbaratar los posibles indicios de verosimilitud jacobea. La actitud es radical y, sin estudiar el terreno con rigor, los defensores del compostelanismo de Prisciliano son sobre todo detractores de lo jacobeo, para lo que todo lo relativo a Santiago es una superconfabulación multidisciplinar, un complot suprahistórico, en que los datos documentales favorables a Santiago carecen de crédito o son falsificaciones. Los estudios arqueológicos son manipulaciones interesadas. La necesidad y la oportunidad de unas reliquias de primer orden será motivo suficiente para que se alineen en un mismo bando monjes, prelados, reyes, políticos, militares, hombres de ciencias, y las actitudes y documentos de gentes de distintos momentos históricos son o interesados, o falsos, o equivocados, o manipulados.
Sin embargo, crean la hipótesis de Prisciliano con unos argumentos de alguna apariencia inicial, pero finalmente más fantásticos e infundados que los de la tradición jacobea a la hora de situar la sepultura en Compostela, sin sentirse obligados a acreditar tal propuesta, sino sólo limitándose a sugerirla. Puede considerarse legítimo cuestionar que allí se custodien los restos de Santiago, aunque abogo personalmente por una hipótesis sobre su verosimilitud. Pero es un error plantear que sean los de Prisciliano, que puede estar en algún lugar de las Hispanias, como dice inespecíficamente Sulpicio Severo, que es el único que lo menciona, o quizás en algún lugar de la Galicia romana, posiblemente en Astúrica Augusta, como propone Diego Piay Augusto. Bien está que se estudie y difunda la figura de Prisciliano. Se viene haciendo desde hace mucho y se sigue haciendo hoy, pero que sea para analizar su aportación histórica y doctrinal. Fuera de esto, es un sinsentido perpetuar este contumaz desacierto en contra radical de la tradición jacobea, auténtico tesoro patrimonial español y gallego, que debemos preservar y potenciar, porque tiene su propia verosimilitud, que me he permitido estudiar en profundidad, con una idiosincrasia totalmente ajena a la figura de Prisciliano. Nada más. Buen camino a todos.